¿Listo? Entonces ahí va, ahí empezó a grabar. Bien, entonces primero pues definamos lo que es un máximo. Entonces definición. Una función f tiene un máximo absoluto en C, se llama máximo absoluto, o también le llaman máximo global, en C, si f de x, perdón, si f de x es menor o igual que f de c, si f de x es mayor o igual, menor o igual, perdón, que f de c, para todo x en el dominio de f. Bien. Entonces, pues como su nombre lo indica, es un valor que, digamos, es un valor que está por encima de todos los valores de la función. Por eso f de c es mayor o igual a cualquier otro. ¿Listo? Entonces eso es un máximo absoluto. Y pues el valor f de c se llama el valor máximo de f. ¿Listo? El valor máximo de f. Entonces el máximo absoluto es, digamos, eso está como localizado en el eje X, mientras que el valor máximo está localizado en el eje Y. ¿Listo? De forma similar, pues uno define el mínimo absoluto. Digamos, de forma similar. Definimos el mínimo absoluto. ¿Listo? Entonces, mínimo absoluto, máximo absoluto. Esto pues es muy útil en las aplicaciones, porque digamos, en ciencias y en ingeniería, pues en muchas situaciones, pues uno lo que está buscando es el máximo o el mínimo de alguna cierta función, ¿no? Muchas veces uno, Juliana, profe, si queda tiempo, ¿podría solucionar por favor el punto de la pelota y la sombra? No, Juliana, no, eso no lo puedo, no lo voy a hacer en clase, es que me atraso en el tema. Entonces yo lo que voy a hacer es destinar una hora en la tarde la próxima semana para los que tengan preguntas, ¿listo? Entonces en la tarde, el día que destinemos, me puedes buscar y ahí yo te puedo resolver el ejercicio, ¿listo? Bien, entonces de forma similar definimos el mínimo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Pues vamos a tratar de, usando derivadas, poder obtener información acerca de los máximos y mínimos absolutos de una función. ¿Listo? Pero bueno, antes de eso, pues de otra definición. Entonces, definición. Hablemos de máximos y mínimos locales. Entonces, una función f tiene un máximo local, también se llama máximo relativo en C, si f de C es mayor o igual que f de x, pero ya esta desigualdad no va a ser para todo x, sino para x en un intervalo abierto alrededor de C. Abierto alrededor de C. ¿Listo? Un intervalo abierto alrededor de C. Bien. Listo. Entonces es localmente, ¿no? O sea, como que es el máximo, pero solamente en un intervalito abierto alrededor del punto C. ¿Listo? Similarmente, se define lo que se llama mínimo local, ¿no? Mínimo local. Entonces, bueno,
antes de seguir, pues hagamos un dibujito explicando un poco cómo se ven los máximos y mínimos globales y locales. Hagamos un dibujito acá de una función. Listo, entonces, digamos que el dominio de la función es un intervalo, y entonces voy a hacer la gráfica, listo. Entonces, supongamos que la gráfica de la función es algo así, tiene esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los máximos y mínimos locales y cuáles son los máximos y mínimos absolutos ahí? Entonces, fíjense que aquí hay un máximo local, que es este punto. Ahí hay un máximo local. Entonces, llamémoslo x sub 0. Fíjense que es un máximo alrededor del punto. O sea, en un intervalo alrededor del punto, cerca del punto, no hay valores por encima. Él es el máximo. Claro, lejos del punto sí hay valores por encima, ¿no? Todos estos de por acá están por encima. Pero ellos están lejos, no están cerca del punto. Entonces, ese punto es un máximo local. Este punto por acá, por ejemplo, es un mínimo local. La misma razón, hay un intervalo alrededor de él donde la función siempre está por encima, o sea, es un mínimo, pero no es un mínimo global, ¿no? Porque por aquí hay puntos que están por debajo, ¿no? Esos puntos que ahí señalé están por debajo. ¿Qué otro es un máximo local? Fíjense que este es un máximo local también. Este es un máximo local. Y ese es un máximo local, pero también es un máximo global, ¿no? Ese es un máximo global. Y este señor B es el mínimo global, ¿no? El mínimo absoluto. Entonces, fíjense que x sub 0 y x sub 2 son máximos locales. Son máximos locales. Y x1 y b. Bueno, x1 es mínimo local. ¿Y cuál es el máximo global? Entonces, x2 es el máximo global. Y b también es el máximo, es el mínimo global. ¿Listo? Es el mínimo global. ¿Es claro eso hasta acá? Profe, qué pena, ¿podrías volver a explicar? Es que no entendí muy bien. Listo. Entonces, aquí hay dos conceptos, ¿no? Aquí hay el concepto de máximo o de valor extremo global, o sea, máximo o mínimo global, y máximo o mínimo local. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa global? Que es para todo el mundo. O sea, digamos, una función tiene un máximo local si la función está por debajo de ese punto para todo elemento en el dominio. ¿Sí? Es lo que dijimos acá. Para x, perdón, acá arriba. Cuando hablo de máximos absolutos, entonces hablo de que digamos, C es un máximo absoluto si la función siempre está por debajo para cualquier elemento en el dominio. O sea, para todos los x posibles, el valor de C está por encima de todos los valores posibles. ¿Bien? Eso es global, ¿no? Local es que el valor de C está por encima de todos los valores de la función, pero no en todo punto, sino solamente cerca, en la cercanía del punto. ¿Listo? Entonces, por eso es que hablamos de x en un intervalo abierto alrededor de C. ¿Listo? Entonces hay dos conceptos, máximo global y máximo local. Entonces, ¿cómo se ve esto en una gráfica? Entonces, pensamos acá en una función. Digamos que esta es la gráfica de una función. Digamos que la gráfica tiene esa forma. Y entonces ahí, gráficamente, vamos a identificar los puntos máximos globales, máximos locales, mínimos globales y mínimos locales. Entonces, ¿cuáles son los máximos locales? Entonces, fíjense que los máximos locales son puntos en donde la función como que va subiendo, y en ese punto el máximo local es donde para de subir y empieza a bajar. Esos son los máximos globales, perdón, locales. Los máximos locales son donde la función está subiendo y para de subir y empieza a bajar, ¿sí?
Son puntos en donde alrededor del punto no hay nada por encima. Fíjense que es el caso de x sub 0. X sub 0 es un mínimo, es un máximo local, perdón. Porque ahí la función va subiendo y luego empieza a bajar. No es un máximo global, porque por allá lejos hay unos puntos por encima, que son todos estos que estoy señalando acá. Hay unos puntos por encima. Entonces, ese valor x sub 0 es un máximo local, pero no global. ¿Sí? El cerquita es el más grande, pero no es el más grande de todos. Hay otros que están por encima, lejos de él, pues. Pero, ¿listo? ¿Qué pasa con x2? Fíjense que x2 es ambas cosas. Es un máximo local porque la función va subiendo y empieza a bajar ahí, pero también es un máximo global, porque no hay nadie por encima. Fíjense, yo busco otro valor en el dominio, no hay nadie por encima. ¿Sí? ¿Qué pasa con los mínimos? Entonces, x1 es un mínimo local, porque la función va bajando hasta x1 y luego empieza a subir. Pero no es un mínimo global, ¿no? Porque hay valores por acá lejos que están por debajo. ¿Sí? Esos que señalé yo ahí. Entonces, x1 es un mínimo local. ¿Bien? Es un mínimo local. La función va bajando y empieza a subir, pero no es un mínimo global. Bien, el mínimo global es el punto B. Bien, el punto B es el más chiquito de todos. Él no es mínimo local porque no hay un intervalo alrededor de él donde la función esté definida. ¿Sí? Fíjense que a la derecha de B no, la función no está definida, entonces no puedo hablar de mínimo local como tal. Bien. Para hablar de mínimos locales yo necesito que la función baje y suba, pero ahí la función no sube, no tiene para dónde subir. Bien. ¿Es claro eso? Más o menos. La idea, pues. Sí, profe, pero entonces eso quiere decir que, por ejemplo, ahí él ve como es un mínimo global. Si yo tuviera uno que subiera, digamos, un poquito más, o sea, quedara más arriba del primer punto en A, o sea, el mínimo global sería el punto de A, o ahí no habría mínimo global. Eh, sí, digamos, si A, por ejemplo, si la gráfica, por ejemplo, fuese así, por ejemplo, ahí el mínimo sería A. Ah, ok. ¿Sí? Ahí el mínimo global sería A. Ah, listo, ¿Sí? profe, gracias. Ok, listo. Entonces, Pero aquí dígame. una pregunta. Y si la función va más abajo, se hace los negativos lo mismo, ¿no? El que esté Sí, más abajo en los negativos es el mínimo. sí, correcto. El que esté más abajo en los negativos o en los positivos, lo importante es que sea el más bajo de todos. Ese sería el mínimo. Y Listo. lo otro es que entonces un punto máximo global puede ser también un punto máximo local. Eso Eso ya puede depende de pasar. la pregunta que nos hagan. Eso depende de la función, ¿sí? Depende de cómo sea la Ok. función. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces, esto es solo el dibujito, ¿no? Entonces, ahora, pues hay que mirar qué pasa con las derivadas, si es que uno puede relacionar las derivadas con valores máximos y mínimos. Entonces, bueno, para esto son dos teoremas. El primer teorema es el teorema del valor extremo. Entonces, este se llama el teorema del valor extremo. Y bueno, pues este teorema nos dice lo siguiente. Primero que cuando la función es continua, digamos si f es una función continua definida en un intervalo cerrado, AB, si f es una función continua definida en un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Bien, pero la función tiene que ser continua, eso es muy importante. Si la función es continua,
tiene sentido calcular valores máximos y mínimos, ¿sí? Si la función no es continua, no siempre existen. Y voy a hacer un par de dibujos para mostrar eso. Bien. Porque digamos, digamos, si la función es continua, eso como que intuitivamente lo que quiere decir es que la gráfica como que no tiene saltos, ¿cierto? Entonces, si la gráfica no tiene saltos, pues esto viene así, bueno. Y ahí, digamos, si f es continuo, pues fíjense que ahí yo puedo localizar los máximos y mínimos, ¿no? Fíjense que ahí el máximo global de la función es este. Este es el valor máximo. Y el valor mínimo global es este. Pues pueden estar en los extremos, pueden estar adentro del intervalo, pero siempre existen los máximos y mínimos, ¿cierto? Cuando la función es discontinua, eso puede no pasar. Bien. Tenemos un dibujo y les muestro. Bien, cuando la función es discontinua, eso puede no pasar. Bien. Por ejemplo, digamos que la gráfica de la función es algo así. Por ejemplo, perdón, esta me quedó mal. Por ejemplo, supongamos que la gráfica de la función es algo así. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí el mínimo sí lo puedo calcular. Así que hay dos valores mínimos. Los valores más bajitos son estos dos. Estos dos son mínimos absolutos. ¿Cierto? Pero no hay un máximo. Bien, porque uno estaría tentado a decir, ah, pues el máximo es este punto acá abierto. Pero ese punto no se alcanza. No hay ningún valor de la función que me dé ese punto abierto, justamente porque es abierto. ¿Sí? Ningún valor de la función me da ese punto abierto. Entonces esta función no tiene máximo global. Bien, fíjense que es una función que está definida sobre un intervalo cerrado, pero aún así no tiene máximo global. El máximo no se alcanza. Bien, entonces, para que el máximo se alcance, el teorema me dice que la función tiene que ser continua. Si la función es continua, puedo garantizar que tanto el máximo como el mínimo existen. Bien. Si la función es discontinua, puede que el máximo no exista o puede que el mínimo no exista. Puede que sí, o sea, no se sabe, puede pasar cualquier cosa. Bien. Entonces, para el máximo, para que la existencia de máximos y mínimos, pues debemos siempre contar con funciones continuas. ¿Listo? Mario, una pregunta. Dime. Digamos que hubiera como un máximo fuera de esa como discontinuidad. Ahí sí habría un máximo absoluto. Sí. Sí, Ok. digamos, por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? O sea, podría ser, digamos, podría ser, por ejemplo, algo así. Digamos que tiene su discontinuidad. Por ejemplo, si la gráfica es algo así, fíjense que el mínimo y el máximo se alcanzan, ¿sí? El mínimo y el máximo se alcanzan. Lo que pasa es que cuando es discontinua la función, eso depende. O sea, como puede pasar el caso de la función anterior, puede pasar el caso de esta función. O sea, puede que sí exista, puede que no. Lo bueno de las funciones continuas es que no importa cómo sean, siempre existen los máximos y mínimos. Bien. Entonces, eso es lo importante. Digamos que cuando la función es continua, yo lo puedo garantizar. Cuando la función no es continua, depende. ¿Listo? Bueno, ese es el primer teorema. Entonces, el primer teorema nos dice que con funciones continuas yo puedo garantizar la existencia de máximos y mínimos. Y el segundo teorema es el teorema de Fermat. El teorema de Fermat. Bueno, Fermat tiene muchos teoremas, este es uno de ellos. El teorema de Fermat me permite relacionar funciones, máximos y mínimos locales
con derivadas. ¿Listo? Máximos y mínimos locales con derivadas. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Fermat? Entonces, el teorema de Fermat me dice que si f tiene un máximo o mínimo local, en C, en un valor C, entonces f' de C es igual a 0. ¿Listo? Ese es el teorema de Fermat. Y gráficamente es muy fácil de ver, es muy fácil de darse cuenta de eso. Porque, pues, fíjense que, digamos, yo tengo otra vez una función ahí definida sobre un intervalo. Perdón, aquí. Bueno, algo así. Entonces fíjense que esa función tiene unos máximos y mínimos locales, ¿no? Entonces tiene un máximo local acá, mínimo local acá, máximo local acá, mínimo local acá, igual por acá, como un máximo local, y así, ¿no? Entonces, fíjense que en todos esos puntos que yo acabo de señalar, ¿qué pasa con la recta tangente? Fíjense que ahí, en cada uno de esos puntos que yo acabo de señalar, la recta tangente es completamente horizontal. Bien. Y eso siempre pasa. Siempre que yo tengo un máximo local, bueno, y la función es diferenciable, claro. Siempre que tengo un máximo o mínimo local y la función es diferenciable, la derivada en los puntos es 0. Bien. Ese es el teorema de Fermat. Entonces, este teorema es clave porque este teorema le permite a uno, entonces, relacionar máximos y mínimos locales con las derivadas, ¿no? Entonces, si uno quiere, entonces este teorema le dice a uno que si uno quiere buscar máximos y mínimos locales de una función, lo que tiene que buscar es puntos donde la derivada es 0. Bien, puntos donde la derivada es 0. Bien, entonces, Profe, pero en ese caso no cogería el punto que no puede ser local, o sea, por ejemplo, el punto en A, ahí la deriva también sería 0, ¿no? Marco, no, porque solamente sería como la derivada por derecha. Solamente la derivada por derecha sería 0. Pero la derivada total no existe en A, porque por izquierda yo no me puedo acercar. Bien. Sí, listo. Entonces, Profe, una duda. dígame. Si decimos igualar a 0, como para calcular los puntos en los que la recta tangente es 0, y aquí que hay varios máximos y mínimos, ¿ahí cómo sería? Más adelante ya vamos a hablar de eso. Ah, vale, gracias. Pero sí, digamos que o sea, el punto importante o crucial de esta parte es que si uno quiere calcular máximos y mínimos locales, lo que uno hace es coge la derivada de la igual a 0 y encuentra las soluciones. ¿Bien? Algo que puede pasar, y es que fíjense que el teorema solo me dice que si el punto es máximo o mínimo local, entonces la derivada es 0, pero lo contrario no es cierto, no siempre es cierto. Es decir, que pueden haber funciones en donde la derivada sea 0, pero ese punto no sea máximo ni mínimo local. Bien. O sea, pueden existir funciones donde f' de c es 0 y f' de c donde f' de c es igual a 0 y c no es máximo ni mínimo local. Ni máximo ni mínimo local. Bien. Un ejemplo de eso es el siguiente.
Consideremos la función x a la 3. Entonces tratemos de ver cuáles puntos son, en cuáles puntos la derivada es 0. Entonces, bueno, pues ustedes ya saben derivar esto, entonces esto es 3x al cuadrado, y queremos ver cuándo la derivada es 0. Entonces despejamos acá, esto me queda x cuadrado igual a 0, sacamos raíz y me queda x igual a 0. Pero ese punto no es máximo ni mínimo local. Bien, este punto no es máximo ni mínimo local. Y eso pues lo sabemos de la gráfica, ¿no? Ustedes recuerdan cómo es la gráfica de x a la 3. Si ustedes recuerdan cómo es, vamos a ver rápidamente. Entonces la gráfica de x a la 3 tiene una forma como esta, ¿no? ¿Cierto? Entonces fíjense que ahí en 0, pues en 0 no hay máximo ni mínimo local, ¿no? Porque ahí la función no pasa de subir a bajar. Ahí la función va subiendo y sigue subiendo. O sea, no pasa ni de subir a bajar ni de bajar a subir. Bien. Entonces, ese es un ejemplo en el que pueden haber puntos en donde la derivada sea 0 y que no sean máximos ni mínimos locales. Bien. Entonces, como que el teorema de Fermat solo me sirve en una dirección, ¿no? O sea, si yo quiero encontrar máximos y mínimos locales, miro puntos donde la derivada sea 0. Ahí van a estar los máximos y mínimos locales. Lo que pasa es que pueden aparecer otras cosas. Pueden aparecer cosas que no sean máximos y mínimos locales. ¿Bien? Entonces, bueno. Entonces, a tener en cuenta eso cuando no vaya a aplicar el teorema. O sea, solo me sirve en una dirección. Bien. Bueno, entonces, eso motiva una definición. Entonces, un punto crítico de una función f es un número C que pertenece al dominio de f, en donde pueden pasar dos cosas, o bien f' de C es 0 o f' de C no existe. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Es un punto donde la derivada es 0 o la derivada no existe. Bien. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se calcula. Cómo se calculan estos puntos críticos. Entonces, ejemplo. Entonces, encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos de la siguiente función. F de x igual a x a la 3/5 por 4 menos x. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, veamos cuáles son los puntos críticos. Entonces tengo que ver dos cosas. Primero, cuándo la derivada es 0 o cuándo la derivada no existe. Entonces, f' de x es... Entonces derivamos usando la regla. Entonces, esto es 3/5. X a la 3/5 menos 1 me da menos 2/5. Por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es menos 1, ¿cierto? Entonces derivamos eso con la regla del producto, ¿no? Con la regla del producto. Y bueno, pues puedo escribir esto así.
f' de x igual a, bueno, dejémoslo como 3/5, o bueno, quitemos los exponentes negativos como para poder escribir esto bien. Entonces 3 por 4 menos x sobre 5. Entonces voy a pasar el x a la menos 2/5 abajo como un exponente positivo. Entonces me queda x a la 2/5 menos x a la 3/5. ¿Listo? Esa es la derivada de la función. Bien. Claro, esto está bien siempre y cuando x sea diferente de 0, ¿no? Siempre y cuando x sea diferente de 0. Cuando x es 0, pues eso tiene problemas ahí en 0, ¿no? Por el cociente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo primero es darse cuenta que f' de 0 no existe, ¿no? No existe. Bien. Precisamente porque cuando x tiende a 0, pues este cociente se va a infinito, ¿cierto? Entonces esa función, su derivada, no existe en 0. Bien. F' de 0 no existe. Entonces eso quiere decir ya que ya tenemos un punto crítico. 0 es un punto crítico. ¿Listo? 0 es un punto crítico. Y los demás, pues tengo que ver qué me da al buscar derivada igual a 0. Entonces tengo que resolver 3 menos 4x sobre 5x a la 2/5 menos x a la 3/5 igual a 0. Eso me va a dar los otros puntos críticos. ¿Bien? Los otros puntos críticos. Entonces, veamos. ¿Listo? Entonces, veamos cómo se obtiene esto. Listo. Bien, entonces resolvamos esto. Entonces, esto me queda 3 por 4 menos x sobre 5x a la 2/5 igual a x a la 3/5. Pasamos a sumar, luego pasamos a multiplicar, ¿cierto? Pues el 5 también incluso. Entonces esto me queda 3 por 4 menos x igual a 5 x a la 2/5 por x a la 3/5, ¿cierto? Entonces ahí sumamos exponentes y esto me da, bueno, puedo multiplicar acá, 3 por 4, 12, menos 3x igual a 5, sumamos exponentes, entonces 2/5 más 3/5 me da 1, entonces esto queda x a la 1, y esto pues me va a dar al final, pues paso el 5 a restar, entonces me queda menos 8x igual a menos 12, x igual a 12 sobre 8, que es pues 3 medios, ¿no? Sacando cuarta. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta acá? ¿Algo que decir? Sí, profe, yo tengo una pregunta. O sea, acá dijimos, bueno, que en 0 no existía y pues por eso empezamos como a mirar, pues o sea, lo igualamos a 0 y hicimos como el despeje. Pero entonces la respuesta da 3 medios, o sea, quiere decir que en 3 medios sería un punto crítico, digamos, es la respuesta completa, ¿sí? No, Lince. O sea, la respuesta completa sería que hay dos puntos críticos. X igual a 3 medios y X igual a 0. Ah, ok, listo, profe, ¿Sí? gracias. Ok. Profe, otra dígame. pregunta. Nosotros ahí igualamos a 0 porque era el punto crítico. ¿Eso quiere decir que ahí nosotros siempre vamos a igualar al punto crítico o a 0? No, hay igualar a 0. A 0. Sí, Siempre, sí, siempre. aunque 0 no sea un punto crítico. Aunque 0 no sea un punto crítico. Sí, o sea, que 0 haya sido un punto crítico es una coincidencia en este caso. Pero nosotros lo que siempre hacemos es igualar a 0. Independientemente de lo que pase con 0. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo, entonces la respuesta es que hay dos puntos críticos. Dos puntos críticos.
¿Cuáles son ellos? X igual a 0, que es el que me resultó de que la derivada no existiera, y X igual a 3 medios, que ese fue el que me resultó de la derivada igual a 0. ¿Listo? Esos son los dos puntos críticos de la función. Bien. Incluso, pues, uno puede graficar. Bueno, quieren a ver, hagamos Wolfram un momentico. Entonces, déjenme les comparto acá y hacemos la gráfica. Pero un momento. Dije fue Wolfram, no, pero no. Vamos a hacer es GeoGebra un momento. GeoGebra. Listo. Entonces voy a compartirles la pantalla de GeoGebra. Listo. Entonces vamos a graficar. Vamos a graficar nuestra función, que era f de x igual a x Pues una elevado. pregunta un poco Dígame. cómo salía el tema, pero aprovecho el espacio. Dígame, ¿Cómo dígame. hace para graficar funciones a trozos en GeoGebra así online? Que he intentado varias veces y no me da. Yo sabía hacerlo, pero se me olvidó. Pero creo que es, usted va poniendo las funciones y pone punto y coma y pone el caso. Entonces, digamos, si es x cuadrado cuando x es mayor que 0. Entonces, como x cuadrado, punto y coma, x mayor que 0, y luego enter, y el siguiente caso, menos 2x, x menor o igual que 0. Creo que esa es la manera. Puede intentarlo, pero esa es la manera. O sea, separando los casos con punto y coma. Gracias. ¿Listo? Pues bueno, x a la 3 quintos. ¿Qué era lo otro? 4 menos x. ¿Listo? Listo. Esta es la función. Entonces, dice que ahí salen los dos puntos críticos, realmente. Uno es 3 medios, que fíjense que es este puntico que estoy yo acá señalando. ¿Sí? Es este puntico que estoy yo acá señalando. Y el otro es el 0. ¿Por qué 0 es un punto crítico ahí? Básicamente es porque la pendiente de la recta tangente ahí tiende a infinito. Fíjense que la recta tangente en ese punto, en 0, es vertical, ¿no? Tiende como a ser vertical. Y pues las rectas verticales no tienen pendiente. Y eso básicamente pasa es porque si uno se va acercando a una recta vertical, ahí la pendiente tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, un punto crítico es el 0. Y ahí lo que está pasando es que la pendiente tiene, la recta tangente es vertical. Y el otro, pues, es el 1.5, que ese sí, pues, es porque ahí hay un máximo local, fíjense. Ahí hay un máximo local. Bien. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Profe, hay 3 medios es un punto crítico porque da 0, ¿sí? Porque la derivada da 0, que tiene que ver con Sí. que la recta tangente es horizontal. Ok, perfecto. Gracias. Listo. O sea, los máximos y mínimos son puntos críticos. Los máximos y mínimos locales son necesariamente puntos críticos. Ok. Eso es verdad. Lo que puede pasar es que aparezcan otros puntos críticos que no sean máximos y mínimos locales. Eso puede pasar. ¿Listo? Bueno, a ver, creo que se me salió, la tableta se me salió del Zoom, pero ya me vuelvo a meter. A ver, a ver, a ver. Listo. Listo, creo que ahí ya estoy otra vez. Entonces, déjenme ver un momento. Listo. Bueno, entonces vamos
Entonces me dejo de compartir aquí la pantalla. Y ya vuelvo con la tableta. A ver. Listo. No, está fallando hoy el Zoom acá en la tableta. A ver. Espérenme un momento. Bueno. A ver. Listo, bueno. Entonces, no sé qué. Me está fallando el internet. Bueno. Entonces, ya con esto pues tenemos la definición de puntos críticos. Y con esto, dígame. ¿Y estás compartiendo pantalla? No, es que todavía se me desconectó ok. la tableta del Zoom, pero ya estoy intentando volver a conectar. Ok, ¿Listo? es que pensé que era error mío a lo mejor. No. Pues bueno, mientras tanto, bueno, entonces les estaba diciendo que pues ya con esto sabemos cómo calcular puntos críticos y usando el teorema de Fermat podemos encontrar un algoritmo para calcular los puntos críticos, los máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo cerrado. Bien, en un intervalo cerrado. Entonces déjenme a ver si ahora sí puedo volver a compartir la pantalla. ¿Listo? Déjenme ver si ahora sí puedo. Me está dejando compartir, no sé por qué. Ah, ya, listo. Listo, ya volví. Bueno. Entonces, como les decía, pues uno con el teorema de Fermat y con lo que hemos hecho hasta ahora puede encontrar un algoritmo para calcular los puntos, los máximos y mínimos globales, que son los que realmente le interesan a uno en las aplicaciones, de una función en un intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces aquí voy a hablar del algoritmo. Algoritmo para calcular los máximos y mínimos máximos y mínimos globales, máximos y mínimos globales de una función continua en un intervalo AB. ¿Listo? En un intervalo cerrado, ¿no? Es muy importante eso. Esto solo funciona cuando el intervalo es cerrado. Si tenemos intervalos abiertos, los máximos y mínimos globales pueden no existir. ¿Sí? Los máximos y mínimos globales pueden no existir. Entonces, por eso es importante que el intervalo sea cerrado. ¿Bien? Entonces, 3 pasos. Primer paso. Encontrar los puntos críticos de f en el intervalo. Pues en este caso abierto, ¿no? Porque en los extremos yo no puedo derivar, ¿no? Porque no tengo la función definida en un intervalo abierto. Entonces, tiene sentido derivar solamente adentro, y adentro pues encontramos los puntos críticos de f, es decir, puntos en el interior en donde o bien la derivada no exista, o bien la derivada me dé cero. ¿Listo? Es el primer paso. Segundo paso. Bueno, a ver, el primer paso tiene como 2 partes, ¿no? Encontrar los valores, los puntos críticos, y realmente es encontrar los puntos críticos de f en AB y evaluar la función, ¿no? Y evaluar la función allí. Y evaluar la función allí, en ese
en esos puntos críticos. Listo, ese es el primer paso. Segundo paso. Ahora sí, evaluar la función en los extremos del intervalo. Entonces, evaluar la función en A y B, que son los extremos del intervalo. ¿Listo? Y el tercer paso es comparar. Comparar los valores hallados en 1 y 2. Los valores hallados en el paso 1 y el paso 2. Bien. El más grande entre ellos. El más grande entre ellos es el máximo. Es el máximo absoluto. Y el más pequeño entre ellos es el mínimo. Entre ellos es el mínimo. ¿Listo? Entonces el más grande entre ellos es el máximo absoluto y el más pequeño entre ellos es el mínimo absoluto también, ¿no? ¿Listo? Entonces ese es el algoritmo. Entonces, en palabras es calcular uno de los puntos críticos y le incluye los extremos del intervalo. Entonces toma todos los puntos críticos, le pega los extremos del intervalo y calcula la función en todo eso y hace una lista. El que tenga el valor más grande es el máximo, el que tenga el valor más pequeño es el mínimo. ¿Bien? Eso me lo da el teorema de Fermat, justamente. Bien, entonces veamos un ejemplo de cómo se aplica este algoritmo. Entonces, ejemplo. Entonces, ejemplo. Encontrar los máximos y mínimos absolutos. Mínimos absolutos de la función f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado más 1 en el intervalo x variando entre menos 1 medio y 4. ¿Listo? Claro, cuando yo quiero usar el algoritmo, tengo que tener un intervalo cerrado. Eso es muy importante. Si no tengo un intervalo cerrado, no lo puedo aplicar. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro intervalo? Pues nuestro intervalo ahí es el intervalo cerrado en menos 1 medio y cerrado en 4. Este es el intervalo. Bien. Entonces vamos a seguir los pasos. Entonces, primer paso. Encontrar los puntos críticos. ¿Listo? Fíjense que ahí la derivada de la función siempre existe. La derivada de la función siempre existe. Entonces no van a salirme puntos críticos, digamos, del primer tipo, de cuando la derivada no existe. Sino solamente van a salir puntos críticos cuando la derivada es 0. Entonces derivemos. Entonces f' de x es igual a 3x cuadrado menos 6x. Miramos cuando esa derivada es 0. Esto pues factoriza una x, factoriza un 3x de hecho, 3x factor de x menos 2. ¿No? X menos 2, esto igual a 0. Bien. Y de ahí me salen pues dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 2. ¿Listo? Entonces son dos puntos críticos. Entonces evalúo la función. Bueno, se lo puedo dejar para el final. Vemos el paso final, pues que realmente son 3 pasos, pero podrían resumirse en 2 pasos. Es calcular la función en esos puntos. Entonces voy a hacer una tablita. Entonces x igual a 0 es un punto. El otro es x igual a 2. Y tengo que incluir los extremos del intervalo, ¿no? O sea, x igual a menos 1 medio
y x igual a 4. ¿Listo? Entonces tengo esos 4 valores. 2 puntos críticos y 2 extremos. Entonces acá tengo la x y acá tengo el valor de la función. ¿Listo? Y entonces lo que faltaría es calcular pues cuál es el más grande entre ellos, cuál es el más pequeño. Bien, en la función f, ¿no? En la función f. Entonces f de 0 me da 1, f de 2 me da, bueno, se me da 8 menos 6, ¿qué? 8 menos 12 me da menos 4, más 1 me da menos 3. F de menos 1/2, bueno, ustedes lo pueden calcular, eso da 1/8. 1/8. Y f de 4 me da 17. ¿Listo? 17. Entonces, pues, ¿cuál es el más grande entre ellos? Perdón, 1/8. ¿Cuál es el más grande entre ellos? El 17. Entonces, eso quiere decir que este señor es un máximo absoluto. Y el más pequeño es menos 3, quiere decir que este es el mínimo absoluto. ¿Listo? Incluso podemos verlo en la gráfica. Pues si quieren les comparto GeoGebra un momentico. Compartir pantalla. Compartamos GeoGebra un momentico y veamos si podemos graficar. ¿Listo? Entonces nuestra función era ¿cuál? Era x a la 3 menos 3x cuadrado menos 3x al cuadrado más 1. Más 1. Y bueno, tratamos de ponerle el caso ahí. Entonces me decía que era menos 1/2 menor o igual. Menos 1/2 menor o igual que x menor o igual que 4. No me tomó el caso. Entonces no es con punto y coma. A ver si con la coma de pronto. A ver si puedo hacerlo. Menos 1/2. X menor o igual que 4. Ah, sí, ahora sí. El caso lo separo con coma. Entonces, para la persona que me preguntó, el caso se separa es con coma, no con punto y coma. Entonces ahí sale la gráfica como recortada. Bien, bueno. Ahí está la gráfica. Listo, ahí tuve que alejarla bastante, pero ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que el mínimo global, como habíamos visto ya en las ecuaciones, nos lo habían dado, era 2, ¿no? Entonces, fíjense que ahí está el mínimo global. ¿Sí? Aquí está el mínimo global. Y el máximo global, pues me lo da x igual a 4, que está por allá al final. Este es el máximo, ¿no? ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta, comentario? Si ya hubiera, pues, máximos y mínimos locales, ahí cómo hacemos. ¿Es otro teorema? ¿Cómo es? Si no quiere hallar máximos y mínimos locales, Sí, o sea, digamos que hay, pues, ¿qué más? Que hay absolutos y locales. Hay uno como haría. ajá. Cuando uno quiere locales, vamos a ver un criterio más adelante, que es el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Cuando uno quiere máximos y mínimos locales, le toca con la segunda derivada para saber. Vale, gracias. Se lo vamos a ver un poquitico más adelante. Bien.
Entonces, bueno, para absolutos ya tenemos un algoritmo, ¿no? Entonces es, calcule puntos críticos, compare con los extremos y ahí ya tenemos globales, ¿no? Para locales, vamos a ver un criterio con la segunda derivada, pero eso será un poquitico más adelante, ¿listo? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Y esto me está molestando hoy porque otra vez la tableta se me salió. Se me salió del Zoom. Déjenme un momento, me vuelvo a conectar. ¿Listo? Es muy extraño que cuando comparto pantalla en el computador, entonces la tableta se desconecta. Bueno, regálenme un minuto. A ver qué fue lo que pasó. Bueno. Bueno, no sé qué está pasando, pero hoy fue el día de estar. Listo, ya. Entonces, a ver si puedo compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces ya calculamos máximos y mínimos absolutos siguiendo este algoritmo. Cuando hablemos de locales, vamos a verlo de otra forma, usando el criterio, lo que se llama el criterio de la segunda derivada. Bien. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Bueno. Entonces, bueno, ahí hay propuestos algunos ejercicios, solo ya los veremos la próxima semana. Entonces, en el ratico que me queda, quiero hablar del teorema del valor medio. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Dime. ¿Este tema desde qué sección del libro empieza? Entonces, el capítulo 4. Entonces, lo que hicimos ahorita es 4.1. Vamos a entrar a 4.2. Ah, listo, listo. Gracias. Ok. Listo. Entonces, hablemos del teorema del valor medio. ¿Listo? Teorema del valor medio. Entonces, bueno, empecemos hablando del teorema de Rolle. Empecemos hablando del teorema de Rolle, que me dice lo siguiente. Entonces, teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que me dice es que, bueno, me dice lo siguiente, me dice que si f es continua en un intervalo cerrado y diferenciable en el abierto y diferenciable en el intervalo abierto, es decir, puedo derivar adentro del intervalo en todo punto. Entonces, bueno, y además f', perdón, además f de A es igual a f de B, entonces existe un elemento C en el interior, en el abierto, tal que f' de C es igual a 0. Bien. Ese es el teorema de Rolle. Parece un poco extraño, pero si uno hace un dibujo ya se vuelve muchísimo más natural. Bien. Entonces hagamos un dibujito.
Entonces ahí tenemos nuestra función. Digamos, perdón, tiene que ser f de a igual a f de b, ¿no? Entonces, digamos que la función hace algo así. ¿Listo? F de a igual a f de b. Entonces, ¿cómo se ve este teorema geométricamente? Básicamente lo que nos dice es que, fíjense que si f de a es igual a f de b, entonces hay un punto, al menos un punto donde la derivada es cero. Geométricamente uno lo puede pensar así, es como que si yo trazara la recta que une a con b, y entonces siempre hay al menos un punto en donde la recta tangente es paralela a esa recta. Entonces, fíjense que acá, de hecho, hay más puntos, hay más de uno. Aquí hay uno, por aquí hay otro, y por aquí hay otro. En este caso me aparecieron 3 puntos. Bien, estos son los puntos que garantizan, digamos, el teorema de error. Aquí estos 3 serían los puntos que garantiza el teorema de error. Mario, Dime. una pregunta un poco específica. Si la función es una línea recta, ¿cuál es el punto máximo? Si la función es una línea recta, los máximos están en los extremos. En los extremos del intervalo. Ok. ¿Sí? Digamos, O sea, si es una línea recta, el punto máximo va a ser los extremos, o sea, como el valor de los extremos. exacto. ¿Sí? Digamos, Ok. si la recta tiene pendiente positivo, va a ser el último punto va a ser el máximo y el primer punto va a ser el mínimo. Si la recta Ok. tiene pendiente negativa, pues va a ser justo al revés. ¿Sí? ¿Y si es plana? Si es plana, todos los puntos son máximos y todos son mínimos. Ok, listo. Gracias. Ahí, como que todos son, como todos son, pues ninguno es. Pero pues formalmente serían todos los puntos serían máximos y todos los puntos serían mínimos. Bien. Bueno, entonces este es el teorema de Rolle. Me dice entonces que si la función tiene, si la función empieza y termina en el mismo punto, entonces tiene que tener un punto crítico, básicamente. Bien, tiene que tener un punto crítico. Entonces, bueno, veamos un ejemplo en estos 3 minuticos que me quedan de cómo funciona el teorema de Rolle. Entonces, ejemplo. Bien, entonces pruebe que la ecuación x a la 3 más x menos 1 igual a 0 tiene una única solución. Una única solución en los números reales. En los números reales. ¿Listo? Entonces, bueno, esto se compone de 2 partes. Primero hay que probar que tiene solución. Y segundo hay que probar que solo tiene una. ¿Listo? Creo que no vaya a alcanzar. No, creo que no voy a alcanzar a hacer esto. Mejor, para no pasarme el tiempo, es parar acá. ¿Listo? Entonces, revisen su examen. Yo ahorita en la tarde pues les envío el horario de atención de la próxima semana. Esas notas son las que voy a subir como el 30%. Igual si hay lugar a alguna corrección, no se preocupen. Todo eso siempre se puede cambiar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el 30%. O bueno, o lo que voy a subir como el 30%, realmente es más, ¿no? Ese sería como el 40% de la nota, que son 2 parciales. Bien, bueno, entonces que pasen un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Suerte. Gracias, Que estén profe. bien, chao, que estén bien. Gracias, Mario. Chao. Listo, que estén bien, chao. Gracias. Profe, yo tengo una duda con mi parcial, pero chiquita. A mí no me pusieron el bono de 0,2. ¿Cómo lo hago? ¿Mando un correo? No te puse el bono de 0,2. No, señor. ¿Cómo es tu nombre? María Fátima.
Sí, señor. Yo lo reviso ahorita mismo, ¿listo? Entonces no te Listo, preocupes. muchísimas gracias. Bueno, Mari, yo también tengo una duda pequeña del parcial. Yo dígame. era el de las fotos de física y entonces ahorita lo estaba revisando y igualmente en el que mandé a tiempo están las de cálculo, solo que se ven súper chiquitas. Entonces en el correo que te había mandado ese día están las de, pues está como el nuevo documento con las de cálculo un poco más grandes. Entonces, pues sí, porfa, me puedes ayudar con eso porque sí fue un accidente. Listo, voy a revisar, ¿listo? Dale, dale, muchas gracias. Cole, tú me enviaste un correo, déjame ver si lo puedo ver aquí rápidamente. A ver. Para subir la nota y todo eso. Bueno, eso no lo he considerado todavía porque pues hasta ahora no he mirado los promedios ni nada de eso, ¿listo? Entonces, si llego a decidir algo sobre eso, yo les escribo, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, que pasen buen fin de semana.